conferencia magistral del doctor Tejerina, en donde el doctor coloca como preponderantes factores locales para el análisis de los movimientos. Y en esta mesa se habla de la construcción también de los transnacionalismos, de la agenda transnacional, cómo dialogan ambas, incluso se pueden complementar. ¿Cómo se construye esa transnacionalidad? Me parece que es una pregunta importante, y con el movimiento de mujeres y feminista como uno de los movimientos pioneros en esta construcción transnacional. Tal vez nos queda la pregunta, y ahorita tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas sobre, ¿es posible la construcción de una identidad colectiva global o transnacional? Global o transnacional, entendiendo la diferencia. ¿En qué medida sí, en qué medida no? ¿Y en qué medida se construyen estas identidades colectivas? Y pues les dejo a ustedes la palabra para hacer preguntas a los ponentes y construir un diálogo. Andrea. Yo tenía un comentario de una pregunta que tenía que ver primero con el rol de los sindicatos en este activismo transnacional, pero también con cómo los regímenes de flujos laborales están siendo modificados no solo por el Estado, no solo por los trabajadores, sino por otros actores que no están necesariamente del lado de los trabajadores siempre, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de empleadores o las grandes compañías que están efectuando, que están ejerciendo, de hecho, una regulación particular sobre el trabajo. Pienso, por ejemplo, en los grupos de asociaciones de empleadores canadienses que iban hasta hace poco a Guatemala a hacer cabildeo como delegación de asociaciones de empleadores, y que establecían ciertos criterios que a veces iban en contra de la legislación federal y provincial canadiense, y el Estado guatemalteco lo aceptaba, ¿no? Entonces, creo que son como varias líneas de análisis, que no todos los actores transnacionales que no son estados son necesariamente progresistas. Esa sería la primera. La segunda sería, por ejemplo, con el caso de los convenios que se firmaron entre algunos locales sindicales de Estados Unidos y algunos estados mexicanos, e incluso entre UFCW Canadá y algunos estados mexicanos, que era, de cierta manera, un espacio vacío, un espacio político, un espacio jurídico que está dejando Relaciones Exteriores y Secretaría del Trabajo, no tanto en temas de protección, porque realmente la capacidad de protección de un Estado es limitada, de una entidad federativa, quiero decir, es limitada, sino en todo lo que era antes de que el trabajador saliera: capacitación, formación, información para trabajadores, y de decir, una vez en territorio estadounidense o en territorio canadiense, debería ser responsabilidad del gobierno canadiense y americano dar protección y acceso a las instituciones. Protección no es solo puedes poner una queja, te doy los elementos y los mecanismos y adapto mis instituciones para que te puedas presentar la queja. Pero si ni siquiera sabes que puedes presentar una queja, pues entonces sí está muy canijo, ¿no? Entonces, reforzar un poco todo lo que el Estado, la entidad federativa, sí puede intervenir, porque sabemos que nuestro resto es pues mucha buena intención y mucho buen corazón, pero el resultado práctico sería poco. Y la última sería un poco la idea de los sindicatos en Seattle hace años marchando junto a los activistas. No estaban marchando por las mismas razones. Los sindicatos en Estados Unidos estaban oponiendo al TLC porque no querían que los trabajadores migrantes entraran al país, y estaban sentados unos al lado del otro y gritando consignas unos al lado del otro por motivos completamente diferentes. ¿Cómo ha evolucionado en los casos en los que no ha evolucionado, porque no en todos, esta idea de esto es un flujo que ya no va a detenerse? ¿Cómo reconfiguramos nuestro discurso y el discurso hacia nuestros afiliados, ¿no? Porque ni siquiera es solamente la cúpula sindical, es cómo le justifico yo, por ejemplo, como UFCW Canadá, a la persona que trabaja en un supermercado y que paga sus cuotas sindicales, un presupuesto de $1 millón canadienses anuales para darle servicios gratuitos y anónimos a trabajadores agrícolas migrantes, que es básicamente lo que tenemos que justificar en la asamblea nosotros, ¿no? Eso era. Sí, mucho de los distintos convenios y en el tema de las semanas de derechos laborales que se hacían específicamente desde el 2008
en Estados Unidos. Estas semanas de derechos laborales, ahora con las firmas de las consultas ministeriales que se firman entre el DOL y la STPS, el 8 de abril de este año, ya se hacen también les llama la Secretaría de Relaciones Exteriores y Trabajo actividades espejo, en el cual se están pensando en talleres de derechos laborales a los migrantes, pero en los estados de origen. Apenas se han hecho en 8 estados de la República Mexicana, y la experiencia desde sociedad civil es que es una respuesta bajo un marco político, es porque hay un acuerdo políticamente bonito, pero la verdad es que en la experiencia que hemos tenido las organizaciones que participamos, es que los gobiernos estatales desconocen cómo tienen que involucrarse en estos procesos, desconocen que hay trabajadores, específicamente este convenio solo se firma para trabajadores que se van con visas, H2A y H2B, ¿no? Que son los esquemas de trabajo temporal que finalmente van a ser el mercado de trabajo que se está promoviendo mucho en los Estados Unidos, ¿no? Y es como lo que están promoviendo para que no vayan más migrantes o no haya oferta de trabajo a migrantes en situación indocumentada o irregular. Entonces, lo que hemos visto es que incluso los gobiernos locales desconocen que existen este tipo de visados, desconocen el tipo de derechos o garantías o protecciones que tienen que tener los mexicanos bajo estos esquemas de trabajo en los Estados Unidos, y también desconocen los abusos en los procesos de reclutamiento en los estados de origen. Entonces, es un mensaje muy bonito, como sí hay un acuerdo entre el DOL y la STPS, pero la realidad en la práctica es que muchos gobiernos solo lo están haciendo por levantarse la corbata y decir en nuestro estado se está haciendo, pero ese espacio creo que valdría la pena involucrarlo en la investigación que estás realizando, porque es como otra acción que, aunque tiene muchos vacíos, responde a una necesidad que el Estado está reconociendo, ¿no? No hay información de los trabajadores que se van a los Estados Unidos, ni con visa ni sin visa, ¿no? O sea, la realidad es esa. Mi pregunta es si este conflicto que sabemos existe en estos dos diferentes como grandes grupos, digamos, los autonomistas y los reformistas, que así se llaman entre sí, es posible que se pueda llegar a una agenda común, tienen una agenda en común, aunque tengan estas diferencias, ya un poco de construcción histórica del mismo movimiento, sobre la agenda que cada uno de estos dos grupos sigue. ¿Existe la posibilidad de generar este acuerdo de una agenda común transnacional? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es relativo a las formas organizacionales. ¿Cómo ves de qué manera ha influido esta construcción de dos, digamos, ideaciones diferentes de conceptualizar el movimiento en las formas organizacionales, en la forma en la que se organizan las mismas mujeres, ¿no? Sabemos que, bueno, es digamos, de conocimiento común que la forma es reticular, etcétera, ¿no? Pero estoy pensando más en el sentido de organizaciones más, en el sentido individual, ¿no? Si son grupos de base, si son más grupos, organizaciones más constituidas legalmente, si son fundaciones, etcétera. ¿Cómo podrías hacer una descripción? Porque es difícil, porque, digamos, en el sentido de generalizar es un poco complicado, pero al menos cómo podrías ver esta construcción de las organizaciones en el movimiento a partir de estas también diferencias que existen en el movimiento. Sugerencia para estudiar la transformación de los sindicatos que eran anti-CNC, como ahora están configurándose, y es algo que tenemos que seguir entendiendo mejor en el proyecto de cómo y por qué es que deciden insertarse como defensores de pronto de derechos, sobre todo porque los trabajadores que están representando, ahí es donde vemos que es una inversión en el caso de UFCW. SEIU se ha retirado un poco del convenio, sigue en papel, pero menos en las bases. Lo vemos como una inversión en el sentido de que muy pocos de estos trabajadores que son defendidos a través de estos mecanismos de quejas son trabajadores que pueden ser sujetos de sindicalización. Entonces, ahí lo que hemos descubierto es que es un pleito, quizás no en buena lid no se sabe todavía, contra los centros de trabajadores independientes. Los centros de trabajadores independientes están tratando de arrebatar a esos trabajadores de alguna manera.
como ya 200 y pico centros de trabajadores independientes que representan trabajadores que no pueden sindicalizarse, los sindicatos están despertando de forma reactiva de decir, esto lo quiero para mí. Entonces están defendiendo, poniendo hombres, recursos y dinero ante consulados que están que no tienen nada de dinero, con una intención, quizás sí, de transnacionalización. Nos dan el discurso de Walmart, nos dan el discurso de Canadá, nos dan todo ese discurso de que ellos van más allá. Pero yo lo que veo es de que el aquí y el ahora les importa mucho para no bajar su membresía, porque necesitan las cuotas, y eso también, digo, es muy pronto porque no hemos terminado toda la investigación, pero por ahí te agradezco mucho que me hayas dado este paso. Y sobre ese TPS, definitivamente tenemos 2 años picando piedra tratando de hacer que nos respondan la SRE a la pregunta de por qué la STPS se sienta a la mesa en 2004 y desaparece de la película, y a pesar de que hoy día se saben de los acuerdos judiciales de abril del 2008, no existe ningún presupuesto etiquetado de parte de STPS para nada de estos acuerdos, y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo comparamos con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, para crear sus semanas binacionales de salud, le ha metido presupuesto etiquetado que existe y se ve. Y este TPS solamente ha ido a dar la mano y a saludar y a sentarse en mesas, pero no se ve eso. Y para mí es una novedad. Gracias por compartirme que han estado haciendo estos talleres en 8 estados, pero pues ya cuando me dices que es para H2A y H2B, pues es algo que pues es lo mínimo que pueden hacer si ellos controlan ese programa. Nosotros lo que estamos observando es para trabajadores sin papeles, que no necesariamente son H2A y H2B, sino sobre todo lo que es el bread and butter de las zonas donde están las circunscripciones consulares, que son trabajadores de la construcción, que son accidentes laborales, que son el robo de salarios, que son las cosas más básicas de la violación mínima, de que les den esas tarjetitas para que sepan mover sus horas. Los trabajadores ni siquiera saben cómo llenar esas hojas de cómo contar tus horas. Ahí es donde más les roban, en las cosas más simples. Pero CTPS todavía a nosotros, para lo que hemos logrado investigar, no existe como parte de la película de manera seria. Eso es lo que podría compartir, pero gracias por alertarme de esto. Vamos a seguir tratando de rascar más por ahí. Gracias. Bueno, comentarios rápidos. El primero es que el primero es la demografía, es decir, y el segundo es la movilidad humana. En el primer punto, digo, cuando yo trabajaba con el gobernador Cárdenas, íbamos a visitar a los michoacanos por todo Estados Unidos. Eliseo Medina varias veces nos decía, medio en broma, medio en serio, oye, pásame la lista de todos los michoacanos para afiliarlos a ese IAI, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la membresía de los sindicatos ha ido en declive, la tasa de pertenencia de trabajadores a sindicatos a nivel de la economía estadounidense debe andar hoy en 8%, no sé, algo así. Ha caído dramáticamente, y donde pueden reclutar nuevos afiliados, pues es donde está creciendo la población, y entre los blancos ya no crece la población, entre los afroamericanos crece, pero menos que entre la población latina, y es justo ahí en donde tienen la posibilidad de reclutar nuevos miembros. Entonces aquellos que lo entienden en una perspectiva demográfica dicen, pues yo de dónde voy a sacar nuevos afiliados a mi sindicato o a mi federación o a mi organización a nivel nacional. Y la segunda es que, como decíamos, en el NAFTA, en el Telecán, nunca se incluyó el tema de movilidad humana. Derechos laborales se incluyó como acuerdo lateral complementario, el cual no tiene ningún peso, ninguna efectividad, ninguna capacidad de verificarse, porque además no es vinculante y no forma parte del cuerpo del tratado. Pero yo creo que la reivindicación número 1 que tendría que haber hoy es la movilidad humana, la movilidad laboral y la movilidad humana. Sin eso, pues entonces los trabajadores están arrinconados, no tienen ninguna posibilidad de decir, oye, aquí hay un contexto de explotación, de robo de salarios, etcétera, yo me muevo. Si no te puedes mover, pues estás condenado a sufrir las condiciones que te impone el empleador, que se beneficia de las rigideces del mercado laboral. Y finalmente, yo creo que, bueno,
no me quiero extender porque ya estamos sobre el tiempo, pero la verdad es que muchas de las respuestas a esas preguntas es que a las élites mexicanas, gubernamentales, empresariales, lo que dijo Susan Sesh tiene toda la razón, no les interesa. Gracias por la pregunta, las dos preguntas. Creo que es uno de los temas, los dos temas muy importantes y que siguen estando ahí dentro del mismo movimiento. Lo que sí ha pasado por medio de esa idea del feminismo transnacional es al menos poner la temática al centro de los movimientos. Por ejemplo, por eso, en particular aquí en América Latina se habla de movimientos de mujeres y feministas, para no juntarlos, porque muchas mujeres, especialmente de grupos de base, están básicamente rechazando al término de feminista, aunque puedan tener una agenda que está muy vinculada con una agenda feminista, pero no están utilizando la palabra, ¿sí? O la terminología. Entonces, la idea aquí es que la agenda no se impone de un movimiento y que sea para todos, no, que se buscan alianzas estratégicas, y tratar de tener una agenda muy inclusiva. Entonces, si hablamos de violencia contra las mujeres, se puede tener un enfoque muy feminista, pero también un enfoque más como práctica, ¿no? Entonces, esas cosas creo que son precisamente de dejar que cada movimiento busque sus propias estrategias, pero está en contacto con los demás, ¿no? Eso es, y lo mismo en realidad es por la cuestión de una agenda de grupos más autonomistas y más reformistas, ¿no? Sí, efectivamente vamos a ver muchos movimientos más autonomistas que no quieren vincularse con el Estado, y otros sí. Pero ahí sí el problema es si vas con el Estado, hasta qué punto todavía puedes tener vínculos con los grupos más autónomos, ¿no? Y entonces eso sería así como de buenas intenciones de ambos lados, y a veces ahí también entra una lucha de poder y de recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al SAGE, al doctor Alejo, al doctor Jorge y a Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Vinculación para la Sociedad Civil, y a ustedes, al doctor Tejerina y a la mesa, y pues creo que podemos retirarnos.